Muy buenas, collacios y collacios. Bien llegados y bien llegados a un nuevo directo de Quín Alderiques. Llevábamos 4 semanas sin bebos, tuvimos ese periodo de folgar, ese periodo de vacaciones, porque teníamos este descanso, muchos directos, atropellónos un poquillín la actualidad, todo el tema, sobre todo deportivo, y güey, teníamos muchas ganas, con muchas fuerzas, retornamos aquí a los directos y retornamos con deporte. Prometimos vos que debemos falar de la Vuelta a España, el resultado de esa victoria del danés Jonas Vingegaard, y tenemos que saludar al nuestro collacio, como siempre, a Marce Montero de la Vuelta Altimetries 39 por 28. Marce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bones. Buenas, Samu, buenas, seguidores de Alderiques. Bueno, como decíamos, llevábamos eso, justamente contigo pesiemos la temporada, porque llevábamos muchos directos, enanchónos todo el tema del Uvieu, de Primer División, bueno, y contigo todo lo que fue el Giro, el Tour, entonces teníamos que tomar unas semanas de vacaciones que fue justo, bueno, hicimos el especial en antes de la Vuelta a España y dijimos, bueno, qué mejor que entamar con Marce Montero para falar de lo que sucedió na Vuelta Ciclista a España, eso después de ese periodo, digamos, de vacaciones que tomemos. A lo primero, Marce, dáteles más fondos gracias por estar una vegada más, comentar a la xente, ya se está conectando xente aquí a los directos, esperemos que nos echaréis de menos y eso, que estamos aquí en Alderiques. Mira, Marce, cumplimos 4 años ahora en septiembre de directos en Twitch y tú fuiste uno de los primeros que tuviste con nos, ¿no? Una cosa guapa esto de los directos de Twitch, ¿no? Pues yo te lo agradezco muchísimo que hayas contado conmigo desde el principio para hablar de ciclismo, de puertos, aquel capítulo, a ver si volvemos a hacer otra vez de etapas históricas y Sí, luego para ahora comentar en invierno que se nos para un poco la bici, vamos a agarrar así alguna tapina, sí, sí. Que te presta y entonces, ¿eh? grandes vueltas, que presta mucho, la verdad, que ver el antes y luego el después, a ver cómo fue la carrera, la verdad que presta muchísimo y ya te digo, agradezco mucho que siempre cuentes conmigo. Sí, además prestanos mucho que teas con nos, porque ya digo, atropellónos un poco la actualidad y tuvimos que, bueno, este mes de septiembre, que aprovechemos Marce para ir a hacer lo que nos presta, que ya andar en bici, veréis en la zona de los Alpes, Bormio, Italia, sitios guapos, subimos puertos que conozco mucho la siente, que falamos muchos de ellos, como el Estelvio, Mortirolo, Paso de Gavia, son puertos muy guapos, ¿no? Comentamos a la gente que si tiene la opción de ir de vacaciones, que hay un sitio súper guapo, lo que pasa es que queda un poco yoñe, hay que ir hasta allí, pero bueno, que aprovechemos para un poco hacer esto, actividades de ocio, pero lo que nos presta eso, una vuelta a España que, bueno, fue noticia no solo a nivel deportivo, sino también a nivel de otras cuestiones que falaremos ahora, pero a lo primero quiero y comentamos a la gente, estamos aquí en twitch.tv/alderiques, somos una plataforma de contenidos audiovisuales en asturiano, llevamos muchísimos años, más de 10 años haciendo contenidos audiovisuales, pero estos últimos 4 años estamos haciendo directos en Twitch y digo, en septiembre de este año cumplimos, entamemos en el 21 y estamos en el 25, pues más de 100 directos, entre los cuales tuvimos aquí a nuestro collacio Marce Montero, con el que falamos de ciclismo, todas las grandes vueltas, y decíate que me prestaba que hicieras una valoración global de la carrera de esta victoria del danés Jonas Vingegaard en esta edición 2025 de la Vuelta a España. ¿Qué primer valoración, qué primer averamiento hacemos de esta victoria del danés? A ver, y una vuelta que va a quedar, para la historia va a quedar por lo de los recortes de las etapas, Sí. lógicamente por las manifestaciones pro-Palestina Sí. y los recortes de las etapas y la victoria de Vingegaard. Luego en lo deportivo y una vuelta que ya venía muy marcada por el recorrido, que era muy flojo. Es que llama la atención que incluso los medios que son muy afines a la propia vuelta, Sí. que incluso criticaban este recorrido. Lo que pasa que muchas veces se dijo lo de la flor en el culo de Guillén, que siempre se salía con la suya, que bueno, Sí. a veces un recorrido muy criticado y siempre daba espectáculo. Y en este caso, la verdad es que en lo deportivo fue una vuelta flojísima. Lo que pasa que, y una vuelta que vivió de polémicas entre, bueno, lo de, ya comentábamos, de Palestina, Sí. y luego algunos equipos como el UAE, con la Sí. polémica esta que decíamos, ya cuando
antes en el previo de la vuelta hablábamos del UAE, de Ayuso y Almeida, y la verdad que eso estalló en Sí, plena vuelta, en vaya la una que de sentamos, sí, sí, sí. las jornadas de descanso, que Sí, ya vimos que Ayuso incluso ya cambia de equipo. sí, Y una cosa que para la vuelta publicitariamente vino y muy bien, pero yo no sé hasta qué punto para el equipo estas cosas le pueden venir. Igual sí, claro, porque al final hay todo publicidad y claro. Porque los tú, mismos entonces tú, corredores. Marce, en comparanza con ediciones anteriores, ¿viste la como menos dura, menos emocionante, menos abierta? Y fue una vuelta muy controlada por Mm, Vingegaard y por el Visma. La verdad sí, que yo creo que incluso más, y mira que va 2 años, tuvieron 3 corredores en el podio, pero yo creo que incluso tuvo más controlada esta vez, porque sí, la que ganó Sekus, ¿no? La que ganó Sekus y estuvo Vingegaard segundo y tercero Roglic, ¿no? esta vez la Sí, verdad que Vingegaard incluso tuvo enfermo, eso fue lo que sí, se lo que comentaron los comentaron, medios, sí, sí, sí. pero no dio sensación de que Almeida pudiera derrocarlo, Almeida o Pico o Hindley, cualquier otro corredor. No, Entiéndote, sí, 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 no sí. había recorrido ni había ese rival potente. Bueno, y ese rival potente a lo mejor que hubiera tenido otro tipo de escenario, porque bueno, si la crono, bueno,